Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, Ucrania. En medio de la crisis en el país, se intenta imponer la guerra de relatos sobre la responsabilidad del ataque a la central nuclear de Zaporilla, la más importante de Europa, ocurrida la víspera. ¿A quién le interesa generar tal nivel de tensión con un asunto tan delicado? Vamos a analizarlo. En Noticia Perú, primero en titulares, cierra la semana con un anuncio judicial esperado por 20 años. Comienza el juicio para establecer responsabilidades en el caso de las miles de esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas. También hombres fueron víctimas de esta práctica forzada. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Venezuela, esperanza en medio de la resistencia en la guerra económica. Analizamos los anuncios del presidente de la Nación, Nicolás Maduro, acerca de la recuperación del salario de los y las trabajadoras. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Rusia y Ucrania, el Kremlin acusa a los nacionalistas ucranianos de llevar a cabo una provocación con un ataque de bandera falsa en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Occidente y sus aliados, en tanto, hacen lo propio, acusan a Moscú de bombardearla, esta planta, y recurrir al terror nuclear. La noche del jueves se desató un incendio en la central de Zaporizhia, ubicada en la ciudad de Energodar, en Ucrania, bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas desde el pasado 28 de febrero. El Ministerio de Defensa ruso señaló este viernes que unidades de nacionalistas ucranianos intentaron provocar el fuego. Anoche el régimen nacionalista de Kiev intentó llevar a cabo una monstruosa provocación en el territorio adyacente a la central. El 4 de marzo, alrededor de las 2 de la madrugada, mientras patrullaba el área protegida adyacente a la central nuclear, una patrulla móvil de la Guardia Nacional de Rusia fue atacada por un grupo de sabotaje ucraniano. El portavoz del ministerio ruso alertó también sobre las intenciones del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, al declarar que Europa se enfrenta a una catástrofe nuclear de proporciones inimaginables. El propósito de la provocación del régimen de Kiev es una instalación nuclear en un intento de acusar a Rusia de crear una fuente de contaminación radiactiva. Todo esto atestigua la intención criminal del régimen de Kiev o la pérdida total del control sobre las acciones de los grupos de sabotaje ucranianos, con la participación de mercenarios extranjeros por parte de Zelensky. En la misma línea, se pronunció el representante ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad este viernes por la mañana, convocada por Estados Unidos y sus aliados europeos para debatir sobre este asunto. Nevencia señaló que la intención de Occidente es causar histeria en torno a los acontecimientos en Ucrania. Así que tenemos el máximo interés en que los niveles de radiactividad en la zona se mantengan dentro de la normalidad. Insisto una vez más en que el peligro para la población civil de Ucrania no procede de Rusia, sino de los nacionalistas ucranianos que mantienen rehenes a la población de grandes ciudades ucranianas y llevando a cabo acciones de sabotaje y provocación, una de las cuales la estamos discutiendo ahora. Y después de ello tratan de echar la culpa a Rusia. La versión de Occidente, apoyada por los medios de comunicación tradicionales, es que Rusia tomó el control de la central después de atacarla con fuego de artillería. Y de acuerdo al Ministerio de Exteriores ucraniano, el ataque dejó varios muertos y heridos. Mientras tanto, el Organismo Internacional de la Energía Atómica confirmó el incidente en la planta e informó que no se reportaron cambios en los niveles de radiación de la central, ni resultó afectado equipo esencial de la planta. Se trata de la mayor central nuclear de Europa, de las 4 centrales en activo que tiene Ucrania. Zaporizhia es la que tiene mayor número de reactores
específicamente 6 de agua presurizada y una capacidad total de 6.000 megavatios. Según cifras oficiales, en tiempos normales la planta produce alrededor del 20% de la electricidad de Ucrania y casi la mitad de la energía generada por el resto de instalaciones en el país. Este es solamente uno de los hechos que se han suscitado durante esta jornada. En su conjunto los analizamos. Para ello nos acompaña Orlando Romero Harrington, es analista internacional, analista en guerra mediática, guerra psicológica, politólogo. Orlando, bienvenido, muy buenas noches. Orlando nos acompaña desde Venezuela. ¿Cómo te va? Muy bien, Tatiana, un saludo estar aquí y un gusto además saludar a tu público. Muchísimas gracias. Orlando, primero preguntarte acerca de esta coyuntura para profundizar la gravedad de lo que pudo haber sucedido, nada más y nada menos que cualquier tipo de vulneración a una central nuclear, como bien decía el informe que nos precedía, la más importante de Europa. ¿A qué le están apostando? ¿Cuáles son los intereses detrás de un hecho tan grave como ese? Lo que queda evidente de todo esto es que no hay que ser muy inteligente para entender que Ucrania se le ha ido de las manos al presidente. Realmente el tema aquí no es tanto los ataques, no es tanto la guerra mediática, no es tanto quizás la manipulación y los ejemplos de guerra informativa que está dando Occidente a todo el mundo. El tema aquí es que el presidente de Ucrania no está en capacidad de controlar los grupos de extrema derecha y los grupos neonazis que pululan por el país y que pareciera que están tomando la guerra entre sus manos, están tomando la guerra como una bandera de manera independiente, y en este momento pareciera que sentarse con el presidente de Ucrania a discutir el futuro de la guerra no resulta de mucha efectividad, Tatiana. ¿Y esos grupos obedecen de qué manera y en qué medida al gobierno ucraniano? Algunos de ellos durante el gobierno de Poroshenko fueron legitimados, institucionalizados, algunos de ellos pertenecen al Ministerio del Interior. Hoy en día, ¿a quién rinden órdenes? Lo que pasa es que hay que colocarnos en contexto un poco acerca de lo que realmente está pasando en Ucrania. El actual presidente de Ucrania era un actor de stand-up, de comedia. Vamos a empezar por allí. El actual presidente de Ucrania llega a la presidencia no tanto por sus dotes políticas, ni su liderazgo, ni por representar ningún sector de la sociedad ucraniana. Llega por sus dotes de comediante, por su popularidad y por su radicalidad dentro de lo que ellos pretenden llamar un nacionalismo ucraniano. Ese es el contexto del presidente actual de Ucrania. Es un peón de Estados Unidos, es un político, digamos, venido, un político de nueva generación, un político acostumbrado a los campos y los tratos informáticos de carácter millennial. Y realmente ese presidente, o el presidente del que estamos hablando, el presidente actual de Ucrania, no representa de ninguna manera los sectores radicales de Ucrania, no representa de ninguna manera el sector militar, al establishment militar de Ucrania, pero tampoco representa a gran parte de la sociedad ucraniana. Esa sociedad ucraniana que está conformada fundamentalmente por población rusa, por población filial a los rusos. Entonces, ese es más o menos el contexto político de lo que está pasando en Ucrania en este momento. Y en este momento el presidente de Ucrania lo que es un bufón de los grupos de extrema derecha que aún dominan ciertas partes de Ucrania, tratando de pedir la ayuda internacional y la intervención internacional. Pero eso los latinoamericanos sabemos bastante, los venezolanos sabemos bastante, porque lo más así las cosas latinoamericano sí, en así este las momento cosas para el presidente de Ucrania es Juan Guaidó. Es decir, un político ineficiente, un político sin poca capacidad, sin poco músculo dentro del Estado, dentro del establishment ucraniano, pero que sirve muy bien a los intereses de Occidente, y en este caso no hablamos solamente de Estados Unidos, sino hablamos de la Confederación OTAN, sirve para acrecentar y darle el beneplácito de la victoria a la máscara, a la sonrisa, a la gran sonrisa que se está escondiendo detrás de todo esto, el gran ganador de esta guerra. Desde esa perspectiva, un operativo de falsa bandera para acusar directamente a Rusia puede suceder en cualquier momento y agravar aún más la situación.
Es que creo que por allí van los tiros. Si hablamos de un presidente que es un títere, es una careta, a partir de los verdaderos intereses del verdadero ganador de esta guerra, que se llama Estados Unidos y Joe Biden, sí tenemos esa característica mediática de una persona que juega con los aparatos mediáticos, sabe cómo, digamos, despertar lo más nauseabundo del nacionalismo, que es la xenofobia. Una persona que llegó a la presidencia o hacía actos de comedia asesinando de manera ficcionada a políticos prorrusos. Entonces estamos hablando de una persona que le va a dar el beneplácito, que es capaz de todo, capaz incluso de engañar a su pueblo, tratando de adjudicarle a una nación enemiga el ataque nada más y nada menos que una central nuclear. No puede ser, no existe ninguna razón lógica, ninguna presunción de mi parte de que esto esté aunado a las intenciones del gobierno ucraniano. Yo preferiría pensar que son acciones aisladas de grupos terroristas que pululan por toda Ucrania. Pero de tratarse esto de una operación articulada de falsa bandera, típica de Estados Unidos y típica de los servicios de la OTAN, para hacer entrar a Rusia dentro de una operación, repito, de falsa bandera o de red flag, nada más y nada menos atacando una central nuclear, entonces estamos hablando de unas personas que pueden llegar a los extremos del genocidio solamente para llevar a Rusia a una guerra y lograr, no es nada, que no van a lograr nada, porque no creo que logre más acerca del descrédito que están sumiendo a Rusia. No creo que haya fuerza militar en el mundo, ni siquiera la OTAN, capaz de enfrentar en este momento militarmente a Rusia, lo han dicho. Entonces, también tenemos entre otras cosas, Orlando, porque la OTAN... Derecha, quizás diferencien el propósito de grupos militares de extrema derecha que sí están interesados en que el presidente se mantenga y que se mantenga el mismo establishment que han conformado de carácter neonazi, para seguir legitimando el dinero que reciben de la OTAN, pero también seguir legitimando el dinero que reciben de probablemente el actor más peligroso dentro de esta guerra y dentro de este entramado, que es la burguesía ucraniana. Una burguesía ucraniana ultranacionalista y con fuertes raíces nazis. Tatiana. Sí, te preguntaba con respecto a la OTAN, Orlando, si desde esa perspectiva crees que producto de la insistencia del presidente Volodymyr Zelensky de que la OTAN ingrese a Ucrania, hoy de nuevo decía que lo dejaron solo, que las acciones de la OTAN son extremadamente débiles. Si este nivel de presión logrará, por ejemplo, que la OTAN diga que Ucrania ingresará a este bloque transatlántico. No lo sé, porque recordemos que estos impases territoriales entre Rusia y sus países satélites, auspiciados por Estados Unidos y por la OTAN, no creo que puedan aguantar mucho en el tiempo. Recordemos que cualquier cosa que pase en Rusia, estamos en un planeta que está realmente sistematizado, ¿no? En base a esa teoría del caos, el aleteo de una mariposa en un lado puede ocasionar un tsunami en otro. Lo que está pasando en este momento a Rusia tiene al petróleo en su precio más alto en 14 años. Hay un despliegue económico sin precedentes dentro de la bolsa a nivel energético. El gas en Europa está carísimo y puede llegar, he oído a analistas hablar de una mensualidad de gas que pasa los miles de euros. Estamos hablando de una debacle económica, una crisis energética sin precedentes que puede ocurrir, ya está ocurriendo en Europa, producto de las sanciones y las prohibiciones que le están colocando en este momento a Rusia. Es decir, los efectos de esta guerra no se van a ver de inmediato, pero se están apreciando de alguna manera u otra dentro de la economía europea. Pero es que no solamente eso, sino que un especialista en economía en Estados Unidos acaba de declarar para CNN que se espera una recesión económica para Estados Unidos, fíjate, que no tiene intervención directa dentro de la conflagración. Entonces, digamos que las consecuencias de atacar a Rusia, de cercarla aéreamente, de incluso aplicarle la guerra económica, que bien conocemos en Venezuela cuáles son las sanciones y las guerras económicas, lo que puede subir al mundo es en el preámbulo de una gran depresión económica y una crisis energética sin precedentes que devolvería a España, o algunos países de Europa, incluido España, a la era medieval, Tatiana. A propósito de España, que lo nombra nuestro corresponsal hoy, Sergio Rodrigo nos estaba contando ya de efectos directos en España sobre
asuntos del día a día que preocupan muchísimo, como la inflación y de nuevo las facturas de la electricidad y del gas, que hasta diciembre estaban ya por las nubes. Ahora, con respecto a Estados Unidos, ¿cuál es tu análisis? Me estabas contando sobre los posibles efectos ya de una recesión dentro de Estados Unidos, pero ¿qué gana Biden? Recordemos que cuando el golpe de Estado al presidente Yanukovych, Biden era el vicepresidente de Obama. ¿Cuáles son los intereses? Él que además bien conoce de todo este tema. Y por ahí de una vez te pregunto acerca de su hijo. Muchos medios de comunicación informan que su hijo es un empresario muy exitoso y es el gerente de una empresa muy importante gasífera dentro de Ucrania. Correcto, has dado en el clavo. El principal interés de Joe Biden en Ucrania es el gas, pero también tiene ramificaciones en todas las empresas del Estado o empresas que contactan con el Estado. De hecho, su hijo, como bien has nombrado, es un principal ejecutivo de una compañía de gas, pero también tiene ramificaciones dentro de medios de comunicación, periódicos e incluso hasta casas de moda. Yo pienso quizás lanzar la investigación muy pronto, con datos más precisos, pero los tentáculos de los Biden llegan incluso hasta comercializadoras de trato directo con el cliente ucraniano. Imagínense ustedes lo profundo y lo deep que está metido Joe Biden dentro del negocio ucraniano. ¿Cuál es el interés principal de Joe Biden en relación al aspecto económico energético? Parar el desarrollo energético de Rusia, que va a abastecer de gas barato a toda Europa. Las compañías de gas o la compañía de gas que responde el hijo de Biden tiene un interés principal y específico de cortar el desarrollo energético de Rusia, lo repito. Esa es una de las principales razones por la cual Joe Biden espolea la guerra, financia, adiestra soldados e incluso permite que diputados y políticos de carácter nazi hagan vida dentro del parlamento ucraniano. Esa es, digamos, la principal razón. Ahora bien, los intereses geoestratégicos de Joe Biden también le permiten expoliar una guerra, apoyar una guerra, tratando de convertir en este momento para la opinión pública estadounidense a Vladimir Putin en el gran enemigo. Recordemos incluso que Donald Trump lo advertía dentro de los debates presidenciales. Advertía de las conexiones de Joe Biden con Ucrania, advertía incluso de los buenos tratos de Joe Biden con China. Y desde el mandato de Joe Biden no existe ninguna duda de que a China se le ha dejado tranquila, incluso se le ha dejado al margen de este conflicto, y Biden desde que llega apunta las baterías y los misiles contra Vladimir Putin. Entonces esta guerra le sirve a Joe Biden doble. Por un lado, para el desarrollo gasífero de Rusia, que evidentemente es un beneficio para los pueblos de Europa, sin embargo, no para los gobiernos de Europa, los gobiernos neoliberales de Europa. Y por otro lado, convierte a Vladimir Putin en la persona más odiada del mundo a través de toda su estructura de medios de comunicación que definitivamente dominan las matrices de opinión mundiales. Vemos casos incluso como los que han pasado dentro de las plataformas digitales, un poco hablando de la ciberpolítica. El hecho de que Twitter adjudique una etiqueta de reportero afiliado a un medio ruso a personas que simplemente de alguna manera u otra están expresando su punto de vista, están informando, pero además están emitiendo opiniones contra el discurso oficial de los medios occidentales en contra de Rusia. Estamos viendo incluso censuras informativas y acciones de los gobiernos occidentales a través de sus plataformas de comunicación, que no solamente que son un ejemplo de censura, sino que son además violatorias de cualquier derecho humano en cualquier país, Tatiana. De hecho, en Europa... Para hablar incluso de los Biden y de todos los intereses que puede tener Joe Biden en Ucrania, también está metido el negocio de las armas y el negocio de esta pequeña guerra que se está formando. Pequeña no, cualquier guerra es condenable y cualquier guerra es siniestra, pero este incidente que se está presentando dentro de Rusia y Ucrania le ha permitido a Estados Unidos y algunos países de la OTAN introducir armas dentro del mercado ucraniano, un mercado que está ávido de armas, un gobierno
y unos grupos políticos que sostienen al gobierno de carácter violento, represivo y genocida. Entonces, más o menos ese es el contexto, Tatiana. Sí, te preguntaba primero sobre los medios de comunicación. De hecho, ya hay desde Occidente por lo menos una matriz instalada, una sola narrativa. Pero claro que el hecho de cerrar RT y Sputnik en Europa es una censura y una violación al derecho del ciudadano europeo a decidir qué quiere escuchar, qué quiere leer y qué quiere además ver a través de la televisión, digamos en este caso hablando de RT. ¿Cuánto van a lograr de eso? Porque hay un discurso también muy apegado a lo que dice Estados Unidos, unipolar. Es una sola historia acerca de lo que está sucediendo. Telesur más que nadie sabe de eso. Telesur ha sido un canal que ha resistido la imposición del Imperio Norteamericano de satélites durante más de 20 años. El personal de Telesur, el edificio de Telesur, ha vivido historias de resistencia, de sangre y de lucha frente al Imperio Norteamericano. Cada uno de sus trabajadores son ejemplo vivo de lo que significa resistir una guerra en todos los órdenes. Y yo creo que los venezolanos en especial, los latinoamericanos que nos escuchan, pero en especial los venezolanos y los cubanos, sabemos muy bien de qué estamos hablando cuando nos referimos a la satanización, a la invisibilización y a la guerra constante por imponer un discurso oficial y una narrativa oficial en contra de los pueblos que se rebelan contra las tiranías del mundo. Lo sabemos. Lo que es importante en este momento es que nuestros públicos han cambiado, Tatiana, definitivamente. Creo que la información, la apertura de Internet, el intercambio de información pura, el intercambio de opiniones puras, desinstaladas dentro de la métrica, incluso digital, han hecho que las personas, los habitantes, los ciudadanos, los usuarios, los ciberusuarios, se conviertan en personajes y se conviertan en medios a su vez, los llamados influencers. Y esto de alguna manera u otra ha permitido que esa información que se está negando en este momento, que se está censurando, e incluso los discursos y las narrativas que nos tienen habituados desde este rincón del planeta, se hayan hecho universales. Es decir, en este momento, esa narrativa de víctima que se quiere instalar desde Ucrania, de país atacado, no puede esconderse, no puede solaparse frente a las fotos que hay y los testimonios y los comunistas que quemaron y toda la guerra que han hecho y toda la simbología de las banderas, los uniformes y las atrocidades que hacen con los seres humanos. Todo eso ha salido a la luz. Entonces, quizás la narrativa oficial occidental intente imponer una matriz, intente colocar la narrativa, pero es que creo que en este momento les es muy difícil, Tatiana. Realmente nosotros lo sabemos, hemos tratado de pelear esta guerra durante 20 años y todavía estamos aquí, pero es hora también de que el mundo sepa que se desenmascare de una vez esa narrativa, esa mecánica de opresión que tienen contra los pueblos del mundo y que este canal a su vez sea ejemplo y tú como periodista y tu equipo sean ejemplos de lo que debe ser la dignidad y la verdad de un periodista en estos tiempos, Tatiana. Muchas gracias por eso. A veces parece una golondrina haciendo verano, pero al final la verdad es la que se impone. Orlando, por último, cuando nos estabas hablando de todos los intereses de la familia Biden y en general también de Estados Unidos, un asunto geoestratégico, se ha enviado por parte de Estados Unidos a Ucrania más de 500 toneladas de armamento. No dicen de qué manera. Lo cierto es que no será gratis. Uno se pregunta si parte entonces del convenio es entregar todas esas empresas gasíferas a manos directamente estadounidenses para que solamente sea un país, de nuevo de manera unilateral, que le venda el gas a toda Europa. Y se acaba además el Nord Stream 2, de acuerdo a cómo van las cosas. Correcto, no solamente han entregado 500 toneladas de armas, sino que también el presidente se acaba de reunir hace unas horas con la directora del Fondo Monetario Internacional y le dio crédito ilimitado para Ucrania. Estamos hablando de un gobierno ucraniano que está endeudando irreversiblemente Ucrania. Estamos hablando de un gobierno que aún incluso este es un dato importante, frente al poderío ruso, militar, aéreo, Ucrania no ha permitido su espacio aéreo, no ha permitido la invasión de su espacio aéreo. Imagínate tú la cantidad de aviones y la cantidad de armas que ha recopilado Ucrania durante todo este tiempo de conspiración para hacer lo que está haciendo
Es decir, no es aislado, esto no es un plan, perdón, esto no es un capricho ni es una situación de carácter irregular. Esto responde a un plan bien meditado por parte de Ucrania y por parte de sus socios, Tatiana. La cantidad de armas que hay que, digamos, imaginar que está entrando en este momento Ucrania de manera oficial o no oficial, solamente esconde la necesidad de las empresas norteamericanas junto a sus empresas filiales europeas de cerrar el paso del gas ruso y controlar las reservas energéticas de gas para vender en Europa. Pero no tanto eso. Si hablamos de aeronáutica y si hablamos de militares aeronáuticos, tendríamos que decir que Inglaterra y el Reino Unido está también en el juego suministrando aviones para Ucrania. Y eso no está saliendo, eso no se está informando. Entonces, España está poniendo soldados. Suena como que un poco ridículo que yo te diga esto y fuera de contexto, pero por ahí oí que el presidente colombiano también va a poner soldados para Ucrania. Y este tipo de campañas que se hacen a nivel global también esconde la necesidad de recoger muchísimo dinero para los políticos que están allí respondiendo a los intereses occidentales, pero también para ejércitos, para terroristas y para mercenarios. Un gran negocio, unas causas bélicas que esconden los intereses malsanos de personas que nunca salen a la luz, Tatiana. Muy peligroso además este escenario porque son neonazis, ultranacionalistas, mercenarios al mejor postor. Recordabas el caso de Colombia, se habla de un grupo de militares por lo menos de 50 que se irían a Ucrania. Ese mercenarios o terrorismo, como se le quiera decir, pero están dentro de Europa y uno no sabe si es que no han medido las consecuencias por venderle el alma al diablo. Orlando, muchas gracias por ese análisis muy interesante y profundo siempre. Muy buenas noches y gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, cierra la semana con un anuncio judicial esperado por 20 años. Comienza el juicio para establecer responsabilidades en el caso de las miles de esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas. También hombres fueron víctimas de esta práctica forzada. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre el arte versus la artesanía con otra notable invitada, Avelina Lesper, crítica de arte, directamente desde Ciudad de México, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur.
En Noticia Perú cierra la semana con un anuncio judicial esperado durante 20 años. Comienza el juicio para establecer responsabilidades en el caso de miles de esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas. Vamos a verlo. Tras casi 20 años de espera, en Perú, comenzó este jueves el juicio contra 3 exministros de salud por las esterilizaciones forzadas a más de 200.000 mujeres indígenas durante el mandato presidencial de Alberto Fujimori. Se enjuiciará a los imputados por la práctica de dicha cirugía sin consentimiento de las víctimas, hechos que ocurrieron entre 1996 y 1998. De los convocados, 2 de ellos no asistieron a la audiencia. Eduardo John Mota ofreció sus declaraciones ante el juez Litman Ramírez Delgado. No fue el caso de los otros 2 exfuncionarios, que se ausentaron de su obligación de comparecer al juzgado, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Este último es actualmente congresista del partido Fuerza Popular, que representa al fujimorismo. De acuerdo con reportes de prensa, serán investigados como autores mediatos, con dominio del hecho de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos. Se considera que impulsaban las esterilizaciones forzadas como una práctica sistemática para disminuir la tasa de natalidad y reducir la pobreza. Las esterilizaciones se practicaron a mujeres de escasos recursos, pertenecientes a comunidades indígenas. La Constitución peruana señala que los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres han de ser consentidos e informados, algo que no respetó en este caso. Durante una conferencia de prensa, este miércoles, víctimas del caso pidieron al fiscal de la Nación y a la presidenta del Poder Judicial que se garantice una investigación independiente e imparcial, libre de discriminación. Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer también exigieron que se inicien los trámites para ampliar la extradición de Fujimori. El exmandatario, quien fue detenido en Chile en 2005 y extraditado desde ese país, cumple una condena de cárcel de 25 años por delitos de lesa humanidad, y su proceso judicial respecto a las esterilizaciones forzadas se mantendría en suspendido. De acuerdo con expertos, se debe aguardar a que la justicia chilena acepte a ampliar los cargos de la extradición e incluya entre ellos el de promover de modo consciente y deliberado las esterilizaciones forzadas. Así tenemos más información desde Lima con nuestro corresponsal Ramiro Angulo. Ramiro, las repercusiones que ha tenido esta noticia tan esperada por 20 años. Buenas noches, Tatiana. En efecto, sí, se ha podido apreciar que en diversos medios el día de hoy y a través de las redes sociales ha habido más difusión acerca del inicio de esta investigación judicial. La ciudadanía y diversas organizaciones relacionadas a los derechos humanos han alzado su voz de protesta debido a que este es un caso que ya tiene esperando más de 20 años para que inicie, ¿no? ¿Y esto qué implica? ¿Cómo actúa la justicia? Bueno, acá lo que se espera es que haya celeridad y, digamos, un adecuado manejo del juez que va a estar al cargo de esta etapa de investigación judicial. Sin embargo, claro, la dilación ha sido mucha, ¿no?, por la complejidad del caso. Lo que yo quisiera señalar es que hay acá un importante componente, digamos, de subestimación y de discriminación, porque estas esterilizaciones se aplicaron a mujeres de muy bajos recursos económicos, personas que no hablaban el castellano, quechuahablantes, y bajo una lógica, digamos, de imposición, ¿no?, que buscaba aplicar un programa de planificación familiar y reproductivo que en teoría buscaba reducir la pobreza, lo cual, digamos, terminó básicamente vulnerando los derechos de más de 200.000 mujeres y cerca de 20.000 hombres aproximadamente. Más de 200.000 mujeres y 20.000 hombres. Con esa cifra te despedimos. Gracias, Ramiro. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña María Isabel Sedano, coordinadora del litigio estratégico para el caso de esterilizaciones forzadas. María Isabel, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por la entrevista. A usted muchísimas gracias, María Isabel. Primero, quiero preguntarle acerca de los hechos. Cuando decimos que han pasado más de 20 años a la espera de que se haga justicia, ¿qué ha pasado durante estos 20 años?
Durante los últimos 20 años se llevó a cabo una investigación fiscal preliminar que empezó el 2002 y duró hasta el 2018. El Ministerio Público recién allí denuncia ante el Poder Judicial. El Poder Judicial se demora un par de años en convocar audiencia de sustentación de cargos y luego de casi un año resuelve abrir investigación judicial. Durante la investigación fiscal preliminar hubieron varios intentos de archivamiento irregular que logramos vencer junto a las víctimas y familiares. Con respecto a las víctimas, ¿cómo comienzan a establecerse que se trató de una práctica sistemática de esterilización forzada? Durante la investigación fiscal preliminar se ha reunido suficiente evidencia e indicios de ello. Podemos sustentar que durante la década de los 90 se empezó a planificar e implementar una política de esterilizaciones forzadas desde el año 1 del gobierno de Fujimori, cuando declara el año de austeridad y planificación familiar. En el año 92, la década de la planificación familiar, y desde el año 93, el Instituto Nacional de Estadística e Informática empieza a hacer encuestas para conocer la demanda de planificación familiar de las mujeres peruanas. Hasta ahí todo parecía que apuntaba a una política de población y de salud reproductiva que garantizaría los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es más, Fujimori fue el único presidente de todo el mundo que acudió a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. En su discurso, tanto de la conferencia como el 28 de julio de 1995, habla de que las mujeres peruanas serán dueñas de su destino, porque podrán decidir sobre el número de hijos e hijas que van a tener. Sin embargo, cuando se empieza el programa de salud reproductiva y planificación familiar el año 96, no se garantizó los derechos humanos a la planificación familiar y a la más amplia gama de métodos anticonceptivos con el derecho humano al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, lo que ocasionó la comisión de delitos que configuran graves violaciones a los derechos humanos, según la investigación judicial que se ha abierto y que va a determinar si además de delitos de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte, se configuraron otros delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad personal e inclusive crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no solo fueron masivas, sino sistemáticas, planificadas, dirigidas, supervisadas, ejecutadas, con conocimiento de las más altas autoridades de ese momento. Son más de 200.000 mujeres que fueron engañadas. ¿Qué se les decía para entregarles primero la información de un buen programa de salud pública reproductiva que atendiera a las familias y que se convirtió en toda esta vulneración de derechos humanos? ¿Cómo fue ese procedimiento? ¿Qué dicen las víctimas? La investigación fiscal preliminar y también la denuncia del Ministerio Público, y esperamos que la investigación judicial concluya en que, además de carácter sistemático, por lo planificado, lo dirigido, lo supervisado, lo ejecutado y la masividad, se usó al Estado, al Ministerio de Salud, como un aparato organizado de poder con una cadena férrea de mando que iba desde el presidente Fujimori, los exministros de salud, los directores regionales y los directores de los establecimientos públicos de salud. Asimismo, ¿no?, que tenemos también como evidencias que las mujeres que declaran ante el Instituto Nacional de Estadística e Informática, bueno, más de 200.000 las que señalaron que no se les informó de manera completa y 25.000 de ellas que nunca se enteraron siquiera que se trataban de métodos irreversibles, ¿no? Entonces, hubo un patrón sistemático que también ha sido corroborado por testimonios de las víctimas
que señalan que hubo acosos domiciliarios, hubo chantajes, hubo amenazas. En el caso de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, que son los casos que patrocinamos, se les amenazó con cárcel, inventándose que había una ley que sancionaba con cárcel a quien tenía más de 5 hijos. Se les amedrentó señalando que si seguían teniendo embarazos podían perder la vida. No hubo condiciones en ese momento en el país garantizadas por el Estado para que hubiera una consejería en lengua materna con respeto del plazo razonable entre consejería y decisión, y menos en ejecución. Así tenemos pues que las mujeres y los hombres fueron sometidos a ligaduras de trompa y vasectomías que son reconocidas en más de 320.000 entre el 93 y el 2000 por el propio Ministerio de Salud, y tan solo en el 96 y 97 se cometieron más de 180.000 ligaduras de trompa, insisto, sin que siquiera estuviera modificada la ley o se garantizaran a través de los manuales, guías del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar estos derechos humanos, especialmente el derecho a consentir con información previa y por escrito en este tipo de métodos. Como una decisión absolutamente voluntaria. Por último, Marisabel, con respecto a los hombres, se calcula que son 20.000 vasectomías, es decir, también una esterilización forzada para los hombres. ¿Eran también población indígena, población pobre, población vulnerable, la que fue víctima de este proceso? La Defensoría del Pueblo, en sus informes defensoriales de esas épocas, determinó que se trataba de una política con un claro sesgo discriminatorio de género porque estuvo dirigida básicamente a mujeres, pero también hubieron hombres. Y esos más de 20.000 hombres sí compartían con estas mujeres el ser parte de territorios y el ser parte de grupos sociales analfabetos, quechohablantes, en situación de pobreza y pobreza extrema. O sea, una política de población y salud reproductiva que pretenda erradicar la pobreza controlando el crecimiento de la población, controlando la natalidad, sin garantías de derechos humanos, sin real respeto por los derechos reproductivos, conlleva responsabilidad penal y se convierte de algo legal y legítimo a delitos que configuran crímenes de lesa humanidad, y esperamos que el Poder Judicial, el juez, pueda hacer una investigación que concluya en ello y podamos ir a juicio. Muchísimas gracias, Marisabel, por toda esta información, por recordarnos la historia, por los detalles, por cómo va el proceso judicial. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias. A usted muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, esperanza en medio de la resistencia en la guerra económica. Analizamos los anuncios del presidente de la Nación, Nicolás Maduro, sobre la recuperación de salarios de los trabajadores. Al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más.
En Noticia Venezuela, el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, anunció un plan de recuperación del salario mínimo en el marco del plan de resistencia económica al criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos. El presidente de Venezuela aprobó el aumento del salario mínimo equivalente a medio petro, la criptomoneda nacional, así como la salarización de los bonos que son entregados de forma directa a la ciudadanía a través del sistema Patria, que totalizarían alrededor de 126 bolívares digitales. El presidente Maduro afirmó que se están aplicando a Rusia las medidas exactamente iguales, coercitivas, unilaterales y legales que se usan contra Venezuela desde el año 2017 con el fin de asfixiar la economía. El presidente Maduro detalló que su gobierno ha recibido más de 500 sanciones durante los últimos 8 años. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Rafael Mendible, es economista, nos acompaña desde Caracas. Rafael, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos desde aquí, desde el Observatorio de Economía Política Venezolana. Muchas gracias, Rafael. Tu análisis acerca de los anuncios que hace el presidente Nicolás Maduro. De hecho, había gran expectativa por ello, teniendo en cuenta que uno de los sectores más deprimidos con respecto al bolsillo de la ciudadanía de venezolanos y venezolanas es el salario de los trabajadores en la nación. Sí, completamente. Hemos tenido problemas muy graves con respecto al ingreso y al salario, ¿no? Debido a motivos de lo de la guerra económica, del bloqueo y también de ciertas presiones y de la caída del ingreso, ¿no? Donde los sectores dependientes del patrono, los trabajadores, han sido los que más han sufrido y por ende las familias venezolanas. Todos los que dependemos de un salario, hemos sido profesionales, el médico, la enfermera, el abogado, el empleado público, el bombero, el trabajador del Estado, el trabajador de profesión, hemos sido afectados completamente y de una manera como si estuviésemos en una guerra física. El presidente anunció un plan de recuperación económica. A mi parecer, aún no es suficiente, pero no es malo, como dice él. Ayuda, por supuesto, porque el presidente acaba de aprobar un medio petro para el salario. Eso significa que es un aumento del 1.700% y quedaría en $29 el salario. También impulsó a realizar un diálogo social entre factores de los sindicatos y empresarios para llegar a un acuerdo para impulsar el bono también de cestatiques y que impactara el cestatique a 45 bolívares, de un incremento que impactara en las tablas salariales y reconociera sobre todo la deuda que se le tiene a los trabajadores, porque por medio de esta situación de crisis tan fuerte que ha habido Venezuela, históricamente se le adeuda al trabajador, a la familia. Yo pienso que el empresario, el comerciante debe estar muy contento con esto, porque cuando el trabajador tiene y la familia posee recursos, puede comprar los productos, aumenta la producción y la circulación y el crecimiento de la economía. No hay que caer en miedo, no hay que caer en miedos de presiones inflacionarias. Eso lo tiene que contener la política monetaria y lo tiene que contener los factores económicos, ¿no? Claro, de hecho, no una economía circulante, Rafael, con el dinero a la mano por parte de toda una población. Vamos a recordar parte de cómo lo decía el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros hemos venido confeccionando un plan que someto al debate de ustedes para ir en una recuperación necesaria, fuerte y sostenible
del salario mínimo, de todas las tablas salariales y de los contratos colectivos de todos los trabajadores de Venezuela. Una decisión que incide en toda la tabla salarial de trabajadores en el sector público, en el sector privado, Rafael, pero hay un punto fundamental. Como todo esto se da en el marco de una guerra económica que bien recordábamos directamente ha afectado el bolsillo de los y las trabajadoras y además se refleja, se expresa con una hiperinflación. El asunto está allí, cómo controlarla para que de nuevo aquellos que van hacia allá y además a la especulación vuelvan a aplicar el fenómeno. Bueno, el gobierno tiene que actuar, ¿no? Ya empezó a actuar sobre el control en las mesas de cambio para controlar esta situación del incremento del dólar, y ya es una política de Estado que tiene que, conjuntamente con los trabajadores, reforzar para que no se dispare la usurería. El empresario, el comerciante, el productor comprenda que es un bien para él, que más bien si hay ingresos de circulación en la nación, de economía real, de un salario, si su trabajador puede comprar los productos, puede vivir, va a poder consumir y se va a poder producir y va a poder haber una circulación sana de la economía, del dinero, y un crecimiento económico interno, endógeno, que es lo que necesitamos, la producción endógena. No tanto depender de los productos importados. Un asunto fundamental, Rafael, gracias por el análisis, muy buenas noches. Un abrazo, que estén bien. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado, así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos por esta semana, nos encontramos de nuevo el próximo lunes, un placer, sigan con nosotros.